334 días de genocidio en la Franja de Gaza dejan, de acuerdo al Ministerio de Salud palestino, 40.861 muertos y 94.398 heridos. En la Cisjordania ocupada, en tanto, en el mismo periodo, ya van más de 650 muertos. Solo en los recientes 8 días de ataque a Jenin, Nablus, Tulkarem y Tubas han dejado más de 30 muertos y 130 heridos. Aunque parezca impensado, esto aún no es suficiente para miembros del gabinete israelí. Y es que el lunes, en el diario Israel Hayom, informó que la ministra israelí de Asentamientos, hablo de Orit Struk, pidió al régimen que declare estado de guerra en los territorios ocupados de Cisjordania. Otro dato, de acuerdo a un análisis de la BBC, actualmente existen 196 asentamientos. 29 de ellos se llevaron a cabo solo en 2023, considerándose la cifra más alta registrada en un año. ¿Qué estamos viviendo? ¿Hasta dónde llega la sed de guerra de Tel Aviv? Bueno, comenzamos con Detrás de la Razón y este será nuestro tema de hoy. Les saludo Osvaldo Canales y junto al equipo les damos la bienvenida. Dos menores de edad, un niño de 14 y una joven de 16 años, figuran entre las víctimas de los ataques del régimen israelí en la ciudad cisjordana de Jenin en los días recientes. La adolescente, identificada como Luhain Osama Muhleh, perdió la vida en una redada del ejército israelí en Kfar Dam. Los militares israelíes impidieron que el equipo médico llegara a la zona del tiroteo durante unos 30 minutos y dejaron que la joven se desangrara hasta morir. Los judíos israelíes no han perdonado ninguna casa y, sin embargo, mucha gente piensa bien de ellos y dicen que si no los buscas no vendrán tras de ti. Pero la realidad es lo contrario. Los crímenes que cometen diariamente en este país y en otros lugares contradicen todo eso. Cuando abrió las cortinas, el francotirador estaba frente a ella, pero ella no lo vio. El francotirador sí la vio a ella, una niña pequeña, desarmada. No representaba ningún peligro. En una semana de ataques sobre la Cisjordania ocupada, el régimen de Israel ha asesinado a más de 30 palestinos y se registran cerca de 130 heridos. Las víctimas fatales ya suman más de 650 desde el inicio de la ofensiva sobre la Franja de Gaza el 7 de octubre. A nivel interno, los israelíes han alzado la voz contra los objetivos del régimen sionista, huelgas y manifestaciones que exigen un acuerdo con Hamas y recuperar a los retenidos en Gaza. Sin embargo, el gabinete de Netanyahu se muestra confiado al mantener el apoyo de Occidente. En este contexto, el portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, afirma que la creciente brecha en la sociedad y las organizaciones israelíes es un claro indicador del colapso del régimen sionista. El sonido de la ruptura de los huesos del sionismo se ha vuelto más fuerte y apoyarlo para que continúe con los crímenes contra los palestinos, además de la responsabilidad legal e internacional, es una apuesta por un caballo perdedor y miserable. Sin embargo, desde Tel Aviv el interés por el conflicto persiste. El diario Israel Hayom informó el lunes que la ministra israelí de Asentamientos, Orit Struk, pidió al régimen que declare estado de guerra en los territorios ocupados de Cisjordania. Struk ha estado a la vanguardia del movimiento que pide una limpieza étnica de los palestinos de Gaza para asentar colonos en su lugar. De acuerdo a un análisis de la BBC, la expansión del régimen de Tel Aviv se ha incrementado profundamente desde 2019. Actualmente existen 196 asentamientos, 29 de ellos se llevaron a cabo en 2023, considerándose la cifra más alta registrada en un año. Además, se argumenta que existen pocas evidencias de que Tel Aviv trate de frenar el crecimiento de los referidos asentamientos que carecen de cualquier aprobación oficial de planificación israelí. Ahí teníamos entonces el informe preparado para esta jornada. Saludamos de inmediato a nuestros acompañantes de este programa y obviamente
darle las gracias por contestar nuestra llamada para el análisis. Vamos con Nicolás Hadua, por ejemplo, analista internacional, profesor de Economía Política. Nos acompaña desde la ciudad de Valparaíso, en Chile, y le damos nuevamente las gracias por estar con nosotros. Junto a él, también vamos a estar conversando sobre este tema del informe preparado para esta jornada con Isaac Vigio, analista internacional con posgrados en Historia y Política Económica. También nos acompaña desde Londres, en Reino Unido, ya lo vemos a ambos en pantalla. Nicola, Isaac, ¿cómo están? Bien, los llevo rápidamente a comenzar esta conversación que de todo tenemos harto tema que tratar. Isaac, voy contigo. A ver, 30 muertos por lo menos se registran en Cisjordania ocupada, 130 heridos, los veíamos ahí en el informe, es el balance que arroja hasta el momento esta incursión del régimen de Israel en la Cisjordania ocupada. El diario Israel Hayom informó también el lunes que la ministra israelí de Asentamientos, Orit Strock, pidió al régimen que declare literalmente estado de guerra en los territorios ocupados de Cisjordania. Te pregunto, Isaac, ¿qué representan estas voces guerreristas para la situación actual, considerando también ya los hechos conocidos por amplio en la Franja de Gaza, donde ya casi se cumplen 11 meses de ataques? Bueno, Bezalel Smotrich es el ministro de Finanzas y también está encargado de los asentamientos de Cisjordania. Tiene la política de traer 1 millón más de colonos y de expulsar palestinos. Su idea es de que 1/3 de los palestinos deben ser expulsados, otro tercio muertos y otro tercio quedarse, pero sin muchos derechos. Y él dijo que por cada país que reconozca a Palestina como un Estado, van a crear otro asentamiento. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, abiertamente reivindica tratar pésimo a los detenidos, a los prisioneros, de tenerlos con raciones de hambre. Otro parlamentario del Likud ha dicho de que es correcto introducirles por el ano a los prisioneros palestinos instrumentos de tortura. Itamar Ben-Gvir está de acuerdo con despoblar Gaza para colonizarla. Entonces hay toda una ala extrema dentro de este gobierno que quiere expulsar la mayor cantidad posible de palestinos y que quiere transformar esta en una guerra regional, no solamente en Gaza, sino en Cisjordania y en Líbano. Y esto está creando cismas en la sociedad israelí, porque el fin de semana hemos tenido 500.000 de israelíes en la calle, es un montón, es el 5% de la población, protestando contra la guerra y pidiendo un alto al fuego. Al día siguiente había una huelga general de la Central Obrera, la Histadrut, y hay una fuerte presión social. Acabo de leer el diario Haaretz el día de hoy, y hay un general muy importante que dice: continuar la guerra en Gaza es la autodestrucción de Israel, es hora de parar la guerra en beneficio de Israel. Mientras tanto, creo que el objetivo de Netanyahu es aprovechar este conflicto para expandirse lo más que pueda e inclusive provocar una guerra contra Irán. Irán hábilmente no está pisando el palito, no está cayendo en la provocación, pero me parece que ese es el objetivo. Y última cosa, en una reciente aparición de Netanyahu en la televisión, él apareció con un mapa donde Israel incluye a toda Cisjordania. O sea, Israel es toda Cisjordania menos Gaza. Entonces ya se está viendo una cuestión anexionista. Bueno, y de hecho lo dijo la Relatora Especial de Naciones Unidas. Lo que están haciendo aquí son mini Gazas, considerando los ataques a las principales ciudades ahí en la Cisjordania ocupada. Voy con Nicolás Hadua. Nicola, a estas alturas y con lo que tenemos en vista, ¿qué herramientas hay para detener esta ofensiva en Cisjordania ocupada antes que siga avanzando como lo ha hecho en los últimos 8 días? No olvidemos que también se contabilizan, por ejemplo, los fallecidos desde el 7 de octubre pasado allí en la Cisjordania. Van más de 650, pero literalmente son más de 30, incluidos menores de edad en los últimos 8 días. ¿Qué herramientas hay? Las herramientas que hay son bastantes, pero la más importante y la primera es decir que hay una máxima que dice: cuando tu enemigo está haciendo las cosas mal, quédate callado, no le digas nada. El integrar a Cisjordania
a la guerra en contra del Estado infanticida es lo más estúpido que ha hecho ese gobierno. Primero, porque la policía palestina no interviene porque es parte del sicariato de Israel en Cisjordania. Esa policía palestina ya está siendo atacada, hay deserciones y lo más probable que terminen combatiendo en contra de las tropas criminales porque sus propias familias viven allí. Eso es lo primero. Lo segundo, que el guardián que tienen ellos allí es el Mahmoud Abbas y sus 40 amigos que lo están dejando ridículo en la medida que pública y abiertamente muestran un mapa donde ellos dejan de existir. Eso es lo segundo. Lo tercero es que la apertura del frente de Cisjordania significa una población que es más del doble de la de Gaza y una extensión más de 4 veces lo de Gaza. ¿Estará capacitado el ejército infanticida para combatir en ese frente que va a dar pie a que se abra otro frente que es mucho más importante, que es el frente del Golán? Ahora, o sea, ciertamente hemos visto y hay análisis que dicen que el régimen de Israel estaba acostumbrado a mantener conflictos, pero no de tan larga data. Hoy día se está expandiendo esto. Obviamente mantiene el apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos, que el presidente Joe Biden lo ha dicho, aunque hubo una cierta crítica señalando que no lo veía muy capaz de lograr un alto al fuego pensando en los retenidos en Gaza. Voy con Isaac para también ver este otro tema que es importante, porque este análisis lo dio a conocer la BBC, lo publicaron también otros medios, Al Mayadeen, por ejemplo, donde se habla de la expansión, y esto tiene que ver obviamente con los ataques que estamos viendo allí en la Cisjordania ocupada, señalando que se ha incrementado profundamente desde el año 2019 el tema expansionista y los asentamientos, siendo el 2023, dice, el que tiene más casos, son 29 asentamientos. Isaac, ¿es esta una de las respuestas a lo que está pasando hoy día? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el derecho internacional frente a estos hechos? Bueno, es que claramente, en mi opinión, la guerra de Gaza es un pretexto para hacer una guerra en Cisjordania. O sea, la idea de los ultrarradicales es aprovechar el conflicto en esta franja para expandir de Cisjordania e inclusive para ir hasta el Líbano. Ahora, es clarísima la provocación, pero yo creo que la provocación tiene un límite, porque, como he dicho, el hecho que hayan muerto 6 rehenes israelíes, que han muerto en los túneles de Gaza, me parece que en esta oportunidad los militantes de Hamas, en vez de dejar que los soldados israelíes los liberen, han preferido eliminarlos o matarlos. El hecho de la muerte de estos seis rehenes, uno de ellos me acuerdo haberlo visto en la televisión echándole la culpa a Netanyahu en caso de que le pasara algo a su vida. El hecho de la muerte de estos 6 ha generado una conmoción tremenda en Israel. O sea, los israelíes no se movilizan por la muerte de 40.000 gazatíes, pero se han movilizado por la muerte de estos 6 israelíes. Entonces ya hay una fisura tremenda en la sociedad israelí. Hay un gran sector que dice basta de guerra. Los judíos ultraortodoxos no quieren servir en el ejército. Creo que el número de personas israelíes que se han ido al exterior ha cuadriplicado en relación al año anterior. La crisis económica es muy, muy fuerte. No hay suficientes hombres para tanto frente de batalla. Ya se empieza a ver fisuras entre los países que apoyan a Israel. Por ejemplo, España ya reconoce un Estado palestino. Reino Unido, por ejemplo, acaba de decir que no va a entregar cierto tipo de armas a Israel. Entonces, por ejemplo, Biden puede que no gane las elecciones solamente por el tema palestino, o eso puede afectar a que él no gane, ¿no? Entonces, hay muchas fisuras, tanto en el frente interno como externo de Israel, y creo que vamos a llegar a una situación en la cual ya va a ser insostenible este extremo militarismo, porque mientras más muertes hay, mientras más atacan Gaza, mientras más se meten a Cisjordania, mientras más bombardean al Líbano, Israel pierde autoridad a nivel internacional, más se divide internamente y más puede colapsar este gobierno. Ahora, claramente hay que, tú lo señalas, el tema de la economía
en Israel hoy día está tambaleando. Ya se le dijo a todos los israelíes que han tenido que movilizarse de sus viviendas por el mismo conflicto que se van a extender hasta diciembre las estadías en los hoteles, sumando gastos para Tel Aviv en este caso, que uno puede pensar puede resolverlo, pero eso va sumando. Voy con Nicola porque bien Isaac habló de las protestas en Tel Aviv, se exige esta protesta que Netanyahu llegue a un acuerdo con Hamas, que es lo difícil del tema. Desde la Cancillería iraní también se ha aportado en algunas palabras, se ha señalado, por ejemplo, el sonido de la ruptura de los huesos del sionismo se ha vuelto más fuerte y apoyarlo para que continúe con los crímenes contra los palestinos es una apuesta a un caballo perdedor y miserable. Pregunto allí, ¿cómo califican la postura de Teherán, que ciertamente tiene mucho que decir? Recordemos que forma parte del eje de la resistencia, que hay una respuesta que todavía se está esperando hacia Israel tras la muerte de Haniyeh. Bueno, suma y sigue, te lo pregunto rápido. Bueno, mira, primero decir que el gobierno de Irán ha hecho gala de una tremenda inteligencia y de un muy buen manejo de la diplomacia, un muy buen manejo de toda la situación política, militar. Ha sido brillante, por decirlo menos, la actuación que ha tenido. Fíjate que solo el demorar la respuesta ha aumentado el estado de alerta y el gasto en $50 millones diarios. El Estado sionista es un Estado que no puede vivir en paz y no puede vivir en guerra. Lo que sí, y no me cabe ninguna duda, es que el Estado sionista tiene los días contados, más temprano de lo que creíamos y se pensaba. La enorme cantidad de colonos que han abandonado el territorio palestino son jóvenes. Es mano de obra productiva que está saliendo fuera, que no quiere ir al ejército y que no van a volver. Porque fíjate que cuando los sionistas, bajo diferentes engaños y mentiras, crean el Estado sionista, ellos dijeron es para que los judíos vivan en paz eternamente. Desde la creación del Estado criminal ha sido la mayor inseguridad para los judíos en el mundo, y peor aún en el propio Estado sionista. Vale decir, no hay un lugar más inseguro para vivir que el Estado de Israel. ¿Qué ha significado eso? Que ellos tienen que echarle mano a la mano ridícula de los evangélicos, que los tienen convencidos de que ese es el pueblo elegido de Dios. Y vuelvo a repetir lo de siempre, no quiero imaginarme cómo sería un pueblo elegido por Satanás. Entonces, estos evangélicos están transformando la sociedad sionista. Es decir, se está desdibujando, se está disgregando, se está dispersando y es el lugar más inseguro del planeta para los judíos. Bien, me queda un tiempo todavía, a ver si es que alcanzamos a tocar dos puntos porque es fundamental. Hablábamos delante, Isaac, sobre las estrategias del régimen israelí. Ahora, con lo que ha demostrado, en este caso, el gabinete de Netanyahu y la estrategia militar, sobre todo, que es bastante cuestionada, te pregunto rápido, por cosa de tiempo, pero punto de vista importante, ¿qué pasa, por ejemplo, si enciende el fuego en distintos frentes al mismo tiempo? Hablábamos de que no ha enfrentado guerras o conflictos bélicos de muy larga data, pero este sería el primero de ellos. ¿Qué pasa si se estalla en Gaza, en Cisjordania ocupada? No nos olvidemos de lo que pasa en el Líbano y suma y sigue. ¿Puede o no con el nivel de estrategia que ha mostrado el ejército israelí y el plan de Netanyahu? Yo creo que es imposible para Israel mantener tantas guerras simultáneamente y por un periodo prolongado. No está preparada su sociedad ni su ejército para esto y tenemos ya el problema de Yemen, que prácticamente ha destrozado al puerto de Eilat. Tenemos el frente de Irak, que no es tan importante, pero que sí lanza permanentemente bombas. Entonces tendríamos, aparte de esos dos, Gaza, Cisjordania, Líbano, y todavía no está hallado el frente con Irán. Por el momento Irán se mantiene a la expectativa, buscando que Israel, por su propio peso, se vaya descomponiendo. Pero es una amenaza que existe. Yo pienso que realmente Israel está llegando a un momento igual, ya no puede guerrear contra tantos frentes al mismo tiempo,
inclusive hay un debate, ¿no? Por ejemplo, dejar de estar en Gaza para meterse en Cisjordania, pero no puede estar en tantos lugares al mismo tiempo. Y creo que la estrategia de los ultras y de Netanyahu es prolongar la guerra para que Netanyahu no termine preso, o prolongar la guerra porque así creen que van a expandir más el Estado de Israel. Pero lo que está pasando está ocurriendo lo contrario. Cada vez hay más resistencia dentro de los propios israelíes y dentro de los propios judíos en el mundo hacia esta guerra. Ahora, no hay guerra sin financiamiento, y esto estamos claros lo que productivamente puede llegar a significar. Nicola, ¿en qué postura queda Estados Unidos si continúa y aumenta el conflicto en Cisjordania? Porque ya se le cuestiona, hay además de lo aprobado por el Congreso, por el Parlamento, por lo menos 100 envíos que no alcanzan el monto que tiene que aprobar el Congreso, por lo tanto es un fast track directo de la Casa Blanca hacia Israel, pero si se estalla fuerte esto de Cisjordania, ¿hasta dónde? ¿Qué pasa con Estados Unidos? En Estados Unidos la sociedad está muy dividida. Por primera vez el 60% de los norteamericanos culpan al Estado criminal de todo el infanticidio y el femicidio que hay en Gaza. Eso por un lado. Solamente el lobby sionista que maneja la prensa escrita y la prensa audiovisual, el capital financiero y bancario y el financiamiento de los políticos es lo que sostiene el apoyo al Estado criminal. Pero no te olvides que también están surgiendo una enorme voces políticas y que tienen cierto peso en que rechazan el apoyo indiscriminado hacia el Estado infanticida. De modo que lo que se ve aquí es que Estados Unidos primero va a ser una tremenda lección para los demócratas, la pérdida de la elección porque la van a perder. La elección ya la tienen perdida. Eso por un lado. Y segundo lugar, es porque también Estados Unidos está frente a una situación muy compleja que le plantea el BRICS, que le plantea la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización Euroasiática. Esos tres elementos han hecho que Estados Unidos pierda mucho mercado, pierda mucho poder económico, es el país más endeudado del mundo, tiene 52 millones de pobres, y no va a poder seguir financiando más guerra. Piensa que ya los países europeos están agotados con la guerra de Ucrania. No se van a embarcar en una guerra, apoyar a Estados Unidos en una guerra con Irán, cuando ni siquiera muchos de ellos se embarcaron en el bloqueo marítimo a Yemen. Vale decir que Estados Unidos también está perdiendo su hegemonía y tras de eso también sus capacidades económicas para sostener a un Estado parásito, un Estado belicista y un Estado criminal que no justifique el apoyo norteamericano en absoluto, porque lo que está haciendo Estados Unidos al apoyar al Estado infanticida es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. Bien, mientras nosotros hablamos, también hay que recordar, llega la noche, tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania ocupada, son horas donde el riesgo aumenta para la población, así que hay un fuerte llamado a la conciencia también de lo que ocurre en estos momentos. Nicola Jadua, desde Valparaíso, analista internacional, muchísimas gracias, un abrazo para ti en nombre de todo el equipo. Gracias a ti y al equipo, por favor. Y de la misma manera, Isaac Vigio, como siempre, analista internacional, muchísimas gracias por compartir tu punto de vista con nosotros. Hasta pronto. Un saludo a ti y a todos los televidentes. Bien, ahí teníamos el análisis necesario para hechos que siguen ocurriendo. Mañana vamos a tratar la postura del movimiento de resistencia palestina Hamás. Uno de sus representantes ha dado a conocer que el grupo no ha recibido ninguna nueva respuesta o propuesta, a un alto al fuego. El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá la cuestión de los rehenes en Gaza. Urge que esto avance y aunque sea complejo, los palestinos no pierden la esperanza. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.